El ser humano se sostiene con el eje axial. El eje axial vamos a hablar, que es la columna vertebral. Está compuesta por la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Pero hoy queremos, parte de nosotros de medicina laboral, hablar un poquito de la columna lumbar. Si ven acá en la imagen a la par, la columna lumbar se compone de 5 vértebras. Y pongamos atención de que estas 5 vértebras son más gruesas y más grandes que las demás, pero ellas sostienen todo el peso corporal. En ellas radica la importancia de poder caminar adecuadamente, y hoy quiero hablar un poquito sobre la higiene de la columna, el dolor lumbar y sobre todo el calentamiento que debemos de hacer corporal todos los días en la mañana. A nivel mundial, la principal causa de consulta es el dolor lumbar. A menos en Estados Unidos, el 80% de las consultas e incapacidades se generan por dolor lumbar, y un 30% de estos dolores puede generarse en dolor crónico. Hay que recordar que si estamos jóvenes, muchachos jóvenes, y al llegar a la adultez, antes de los 45, podemos hablar de dolor agudo, aunque se nos pueden generar dolores crónicos. Dolor crónico, estamos hablando de más de 3 meses de tener un dolor. Hay que recordar que lo principal para corregir esto no es tomar tratamiento, no es en todos los momentos que debemos tomarnos una placa, debemos hacernos una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, sino más bien es tener la conciencia de fortalecer la musculatura del área lumbar para poder sostener el peso corporal y poder caminar y deambular o hacer nuestra actividad diaria sin dolor. Tenemos que recordar, como vimos en la imagen anterior, que nosotros ponemos todo el peso sobre la columna lumbar, sobre 5 vértebras de L1 a L5 y al área sacra. Ellas sostienen todo el peso y entre ellos se genera una gran presión cuando estamos deambulando, cuando estamos sentados o inclusive cuando estamos acostados. Debemos de fortalecer la musculatura lumbar. Esta es la mejor respuesta para el dolor y evitar cualquier otro dolor. Hay que recordar que los traumas son inevitables. Si yo sufro una caída, una precipitación, un accidente de tránsito y me genera una lesión más allá de lo que yo puedo prevenir, pues lógicamente vamos a tener que tener control con un especialista que al momento, según criterio profesional, pues nos tenga que corregir quirúrgicamente alguna lesión. Pero vamos ahora sí a hablar seriamente. Yo en las mañanas, cuando me levanto, debo calentar mi musculatura, debo empezar a hacer que mi aparato circulatorio mejore las condiciones y empecemos a tener un buen día. Empecemos hablando del ejercicio corporal y principalmente los ejercicios de la cabeza, del tórax y de los miembros inferiores, y hablemos de la carga lumbar que tenemos que también ejercitar. Un ejercicio de cabeza, movimientos laterales, movimientos de rotación, movimientos circulatorios en la mañana, no nos cuesta y eso nos va a favorecer un montón. Los músculos no van a estar tan quietos, los ponemos en acción. La caja torácica, el peso de arriba, rotaciones, flexiones de los brazos, todo esto nos va a ayudar a mantenernos en mejores condiciones de vida y evitar el dolor lumbar. Ejercicios importantes, como los que estamos viendo ahora en este momento, se ven como que dice que es un movimiento para el abdomen, para el dorso, para los miembros inferiores, pero en estos movimientos vemos que participa la columna lumbar. La columna lumbar, su principal forma de sostén son los músculos lumbares. Debemos de trabajarlos duro para tener una fuerza necesaria para sostener todo el organismo. Si usted ejercita su musculatura lumbar como en los ejercicios que estamos viendo, o va a un gimnasio y empieza a tener ejercicios lumbares, o está a su alcance hacer un poquito de fuerza para desarrollar el músculo lumbar, con eso usted va a prevenir lesiones, va a prevenir dolor lumbar, y con eso vamos a mejorar nuestra condición de vida en gran medida. Hay que recordar, como dije al principio, que también se nos va avanzando la edad, va avanzando el dolor lumbar. Entonces la musculatura es lo principal que debemos de tener
desarrollado y fortalecido para evitar este dolor. No es con pastillas, no es con cirugías, no es con consultas médicas constantes, sino que muchas veces es tener contacto con nuestro terapeuta, fisioterapeuta, con nuestro masajista, que nos ayude, o con nuestro especialista de gimnasio que nos dé un adecuado entrenamiento para fortalecer la columna lumbar. De esta forma vamos a evitar este montón de consultas por dolor lumbar. En este momento les recuerdo que somos bípedos hace muy poco tiempo, hace alrededor de unos, tal vez, qué sé yo, unos 5 millones de años. Se pueden ver cómo hay ya estado bípedo en algunos de nuestros ancestros, y de ahí empezamos a caminar en 2 pies. Muy temprano, 5 millones de años, muy temprano, y hace unos 70.000 años es que estamos totalmente caminando erectos. O sea, muy temprano. Tenemos una columna muy nueva, tenemos que entrenarla, tenemos que desarrollarla, tenemos que hacer ejercicio. Esa es la clave, esa es la bendición de la higiene de columna, el ejercicio.